Ok, eh, mi nombre es Toledo Alberto, Irving Tristán e Ivonne Salek y yo aquí somos los presentadores que vamos a hablar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Pregunto, ¿se escucha bien mi audio? Ok, ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver la presentación? Chévere. Bueno, buenos días. Este es el Meetup número 8 de Lima, Perú. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre Error Management. Eh, la agenda de esta presentación va a constar con la bienvenida, una introducción. Vamos a hablar sobre qué son las APIs. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre flujos asíncronos y síncronos, manejo de errores, configuración de logs, y la trivia. La unit testing y con MUnit y al finalizar la trivia en el cual ustedes se pueden ganar vouchers para certificación y entrenamiento con MuleSoft. Esta presentación la vamos a presentar mi persona, Toledo Alberto, Josh Aquino, Irving Tristán e Ivonne Salek. Y como sponsor tenemos a la gente de Geek Monkey y SoftTrain, cuyas empresas se dedican a dictar cursos sobre todo tipo de tecnología, Cisco, IBM, Microsoft, etcétera. Linux también, son partner Linux, o partner Microsoft, o partner Cisco, o partner Oracle. Entonces, bueno, es muy importante que los visiten en sus páginas web, GeekMonkey, en Google o SoftTrain y consiguen ahí cursos a buen precio. Esos son otros sponsors para ahora. Eh, En este momento le vamos a mostrar un video de referencias.
Excelente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre introducción a las APIs. ¿Qué es una API? Bueno, una API es un programa, una interfaz de programas de aplicación, o en inglés Application Programming Interface. Es una interfaz que permite a aplicaciones hablar entre ellas, que provee una forma de comunicación, operaciones, entradas, salidas y tipo de datos. ¿Sí? Beneficios de la API, bueno, son una forma fácil de comunicación estándar, y obtienen una capa de abstracción que funciona como una capa de seguridad. Tecnología con las APIs, para que nos entendamos un poquito, ¿qué es un cliente? El cliente es la parte del API que envía el requerimiento a la API. ¿Qué es el servidor? Bueno, el servidor es el que provee el servicio, o el que le responde al cliente. ¿Qué es sin estado? Bueno, sin estado es que el servidor no va a guardar información de los clientes a través de los requerimientos. ¿Qué son recursos? Los recursos son las entidades o categorías que tienen una URI para ser llamada, para llamarla a través de una URL. ¿Qué son los métodos? Bueno, parte del requerimiento en el cual le dice al servidor qué acción va a tomar cuando sea llamado. Tipo de API, bueno, existen dos tipos de API en particular: las formas tradicionales, librerías sin código fuente, y las web APIs, que no vamos a enfocarnos en este momento. Hay cientos de aplicaciones, dicen, eh, decenas de miles de aplicaciones públicas en el mundo, aplicaciones web APIs, para, por ejemplo, obtener el clima del país donde está ubicado, para obtener la ubicación actual en coordenada XY, para obtener cualquier tipo de información, vuelos, los vuelos de tu aeropuerto X. Hay cientos bueno, para conectarte con Facebook, conectarte con Instagram, conectarte con Twitter. Usas también APIs para hacer ese tipo de conexiones. Bueno, existen tres APIs en particular, dependiendo de su formato y su estándar. Están las SOAP, que son los Simple Object Access Protocol, están los RPC y están los REST. Las SOAP, bueno, se puede utilizar a través de cualquier tipo de comunicación: HTTP, SMTP, UDP. Requiere una librería SOAP en el cliente para poder llamar al servidor. Pues son sin estado o son con estado, requieren un conocimiento del lenguaje extensivo, y bueno, requieren un archivo llamado WSDL, donde va a estar toda la descripción de la definición de cada método que el cliente puede llamar. Eh, las RPC, bueno, usan el HTTP como medio de comunicación, puede retornar XML o JSON, requiere una documentación extensiva, requieren separar los comandos de las acciones, son sin estado y son más fáciles para los developers que las SOA. Y las REST, bueno, típicamente se usan sobre HTTP, soportan cualquier tipo de contenido, XML, JSON o YAML, requiere un comando sencillo para hacer el llamado, son sin estado y son mucho menos difíciles de utilizar para los developers. Bueno, aquí tenemos un cuadro descriptivo de lo que acabamos de decir. La REST, además de todo lo que hablamos, también soportan todos los métodos CRUD. Los SOAP solamente métodos POST, los RPC solamente métodos GET o POST, y las REST todo el CRUD. Ya vamos a ver cuáles son los métodos CRUD que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo. Algunos métodos que tenemos, que podemos utilizar en el REST, son los GET, que son usados para obtener data; los POST, para crear un nuevo objeto, transmitir un objeto en el cuerpo; y los POT, que se utilizan para actualizar un objeto completo o crear uno nuevo, si no existe. Si existe un objeto, lo sobrescribe totalmente. No se debe usar este método para crear métodos como un post, crear objetos como un post, digo.
El patch también actualiza, pero actualiza el objeto parcialmente, es decir, no requiere enviar todo el objeto para poder llamar a este método. El delete, bueno, borra el objeto, y el options, bueno, obtiene una lista de los métodos que están permitidos en el recurso especificado, y el head, bueno, usado para obtener información del database. Los URI parameters, bueno, son información que se manda dentro de la URL, ¿sí? Se declara entre llaves y un nombre, ese es el nombre del valor de la variable, y cuando se va a llamar, se llama, por ejemplo, slash users, y en este caso 21GNOE9 es el user ID. Esto se usa para obtener, o sea, se debe usar para obtener un único identificador. Es decir, en este caso, solamente debe existir un usuario con este user ID. Los query parameters son un poco distintos. Se utilizan también en la URL, pero se utilizan después de un signo de interrogación con un formato de clave igual valor. Active igual true. Active es el nombre de la variable, true es el valor de la variable. ¿Cuándo se usa? Bueno, aquí en este caso sí se puede usar para filtrar la información. Es decir, en este caso puede haber más de un users el cual tenga active igual true. ¿Sí? Bueno, los tipos de estatus, los tipos de código de estatus, tenemos los 100 que son de información, los 200 son de éxito, los 300 son de regresión, los 400 son de error de cliente y los 500 son error de servidor. Algunos que tenemos, por ejemplo, los error 200 significa OK, significa que fue exitoso el requerimiento en el método get, bueno, que obtuviste la respuesta que requerida, y en el método post que se creó el objeto de manera satisfactoria. En el 201 significa created, o sea, es más común utilizarlo cuando se llama método post o método put en el caso de creación de objetos. El 204 no es recomendado utilizarse porque no devuelve ningún contenido, y si se utiliza, se utilizaría en el método delete o el método patch. Entre los códigos de error tenemos los 400, el 404, que significa no encontrado o not found. El recurso no fue encontrado. Eso nos pasa muchas veces cuando no tenemos internet, vamos a Google, no tenemos not found, 204. Entre los 500 tenemos el 501, not implemented, o sea, el servidor no reconoce este requerimiento. El 503 tenemos servicio no disponible. El servidor está caído temporalmente o está sobrecargado. ¿Sí? Ahora le doy el pase a mi compañera Ivonne Salek, que le va a hablar sobre Mule 4. Adelante, Ivonne. Sí, buenas noches. Gracias, Adalberto. Ok, en esta parte, ¿no? Sobre Mule 4 quise hacer un poco de énfasis acerca de lo que es Mule, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos Mule 4, Mule 3, pero de pronto no sabemos que Mule... Adalberto, disculpe, ¿no estás compartiendo la pantalla? ¿La comparto yo entonces? O si la... A ver, déjame compartirla yo. Sí, como muere tu pantalla tú mismo. Ok, voy. Aquí tengo la presentación. ¿Sí se ve? Disculpa, Armando, sí, bueno, a veces no pudimos hacer que el video se escuchara, pero al menos tenían subtítulos y pues, pudieron haber leído el video. Pero sí se escuchó lo que hablé, ¿no? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación?
se ve. Adelante. Ok, ok, ok. Ah, ya, gracias. Ya, pues, entonces lo que quise hacer saber aquí es que Mule, bueno, es el motor de integración, o sí, normalmente lo llamamos Mule, Mule 4, Mule 3, es el motor de integración que tiene Mule que permite realizar todas las conexiones, ¿sí? Los usuarios pueden construir en Mule aplicaciones para conectar sistemas, servicios, APIs y dispositivos usando MuleSoft API-led Connectivity en vez de hacer integraciones punto a punto, ¿sí? También pueden conectar otros sistemas a las aplicaciones Mule y Mule les permite manejar toda esta comunicación y hacer el tracking, el monitoreo de todo el ecosistema de las aplicaciones, incluyendo recursos externos, ¿no? Importante acá, hace unos días le pregunté a varias personas, ay, ¿qué significa y por qué se llama Mule? Y la mayoría de las personas no lo sabían, ¿no? Entonces me pareció bueno colocarlo acá. Se llama Mule porque Mule es el motor que hace o que realiza toda la carga pesada, ¿sí? Por eso es que se llama mula. Realiza toda la carga de desarrollo, de despliegue, de infraestructura y soporta múltiples aplicaciones y sistemas de una manera flexible, de una manera inteligente. Ese es Mule, ¿no? En Mule 4 entonces tenemos varios conceptos claves. El primer concepto clave es el Event Drive Architecture, Flows, Event Source and Event Process. El Event Drive Architecture me llama mucho la atención y lo quise resaltar también porque el tema de todas las arquitecturas orientadas a eventos es algo que está sonando mucho en muchas empresas, ¿no? En donde hablamos de las APIs asíncronas, de Kafka, de la orientación de los procesos asíncronos y todo esto, ¿no? Y lo que quise resaltar, bueno, fue que Mule no es solamente el manejo de las APIs, sino que tiene una parte que es de integración que se basa en esta parte de eventos y por lo tanto podemos decir que este motor soporta o trabaja dentro de una arquitectura orientada a eventos. ¿Cómo hace? Bueno, lo que hace es recibir eventos que inicializan un proceso, ¿sí? Eh, procesa estos mensajes o estos eventos a modo de mensajes y los deja luego los procesa e incluso los puede publicar o los puede conectar con otro aplicativo, ¿sí? Esta forma de trabajar entonces es el Event Drive Architecture que ahorita estamos escuchando por todos lados, ¿no? De hecho, también quiero resaltar que, no sé si las personas que están suscritas a MuleSoft recibieron un correo recientemente en donde dice que Mule este año 2020 otra vez está en el cuadro de Gartner en el cuadrante mágico de Gartner como líder en la parte de manejo de APIs y en la parte de integraciones. Okay. ¿Cómo se manejan estos eventos? Bueno, estos eventos se manejan por medio de flujos. Dentro de una aplicación Mule hay distintos componentes que procesan este mensaje o este evento que puede activar, vamos a decir, ¿cómo lo llamamos? Bueno, el flujo se inicia con un componente iniciador, como dice acá, un listener, ¿no? Tengo un origen y este origen que va a hacer se va a recibir y se va a procesar en lo que llamamos nosotros un flujo. Este flujo va a tener distintos componentes que son los que aquí se ilustran, ¿no? Primero tengo una escucha, un origen, luego tengo, por ejemplo, una transformación de datos, luego de que hago una transformación de datos, ¿qué hago? El ejemplo acá dice que vamos a hacer insert en un repositorio de datos y por último tengo un componente logger y finalizó mi flujo, ¿sí? Okay. En el nivel más simple, entonces, los flujos son secuencias de procesadores de eventos. Si se dan cuenta, cada una de estas cajitas lo que son es procesadores. Tomo ese mensaje, ese evento y lo voy procesando de diferentes formas. MuleSoft tiene N cantidad de procesadores de eventos y en el caso de que los procesadores de eventos allí no me bastan y necesito uno nuevo, uno diferente, también te permite crear tus propios procesadores. En cuanto a las fuentes de eventos, bueno, una fuente de evento o un disparador es el primer componente dentro de un flujo, como lo vemos en la pantalla anterior, ¿no? Primero está un listener, ese debería ser mi componente de inicio. Perdón, el listener va a capturar a cualquier componente de inicio, algún disparador, algo que esté sucediendo, al que esté conectado mi listener para poder iniciar ese evento, ¿no?
Ejemplo de listeners o conector de operaciones que pueden disparar estos flujos. Pueden ser HTTP, puede ser JMS, puede ser VM listener asociado con los conectores. O una operación en un registro en la base de datos, o también pueden ser operaciones, uno nuevo o una actualización dentro de un archivo utilizando un FTP connector, o también pueden ser schedules. ¿Sí? Yo puedo dibujar un flujo y un flujo puede ser activado por un schedule. Lo otro son los eventos de procesos. Una vez que un flujo es iniciado por uno de estos eventos de origen, lo que viene después son varios componentes de procesadores que lo que hacen es ese mensaje lo van transformando según lo que, bueno, nosotros definamos allí en ese flujo hasta llegar a vamos a llegar a decir, un evento final, ¿sí? El evento final que se indique en este flujo. Ok, acá les voy a mostrar entonces cómo encapsular un proceso en un flujo y en subflujo, porque no solamente tenemos un flujo en donde vamos a ir poniendo todos los procesos, sino que si el proceso resulta muy largo, por ejemplo, o si necesitamos sacar o crear subprocesos, lo que hacemos es crear subflows a modo como de funciones en la programación, ¿sí? Voy a salir un momento acá y les voy a mostrar lo que construimos en Anypoint Studio. Se construyó entonces un ejemplito aquí sencillito de un flujo. ¿Qué es lo primero que tengo entonces? Una escucha, un conector en este caso, HTTP, para que pueda ser activado, ¿no? Luego, lo que tengo es un logger. Este primer logger lo que me va a mostrar es un mensaje de inicio, ¿sí? Voy a tener un payload que me dice flujo simple, paso 1. Luego de eso voy a mostrar otro logger que diga mensaje 1, mensaje 2. Otra vez voy a cambiar el payload y le voy a poner flujo simple, paso 2. Y por último, un logger que diga mensaje final. De pronto ustedes se preguntarán, oye, pero ¿para qué tengo mensaje inicio, mensaje 1, mensaje 2, mensaje final y así? Bueno, vamos a ir actualizando este flujo con sus flujos y se van a dar cuenta de la diferencia de ejecución entre uno y el otro con estos 4 mensajitos que tenemos acá. Ok, para utilizar este flujo, yo lo que voy a hacer es copiar el path, porque dijimos que es un conector HTTP, y lo voy a ejecutar, le voy a pedir que se ejecute desde el REST Client. Lo voy a llamar acá y fíjense que el resultado final fue flow simple, paso 2. El paso 2 en donde está en mi flujo es el último set payload, ¿sí? Paso 2. Ahora, si lo vemos en la consola, podemos revisar aquí cómo se ejecutó este proceso. Estos, desde las 19:25. Fíjense que lo primero que se muestra es mensaje inicio, mensaje 1, mensaje 2, mensaje final. Aquí se ejecutó paso a paso sin ninguna alteración, fue de forma secuencial, ¿sí? Un solo procesador hizo toda la ejecución, que es el hilo 14, y la ejecución fue, aquí la podemos ver aquí en los tiempos, 857, 859, 859, 859, 860. O sea, fue secuencial un paso tras otro. Ya. Ahora, ¿qué sucede si hay este flujo, no? Porque me parece que de pronto está muy largo este flujo. Oye, ¿cómo puedo separarlo en su proceso? Ok, tenemos un segundo caso de ejemplo en donde tenemos el mismo flujo anterior, pero fíjense que los dos loggers intermedios, que son mensaje 1, mensaje 2, y el último set payload, lo hemos sacado del flujo, se ha colocado en un subflujo, y en el flujo tenemos un nuevo componente que es el flow reference, ¿sí? Este flow reference, ¿qué va a hacer? Va a incluir el subflow que ya declaré abajo, ¿sí? Si se fijan, son los mismos pasos. Es un listener, es un conector HTTP, es un primer logger que dice mensaje inicio, un set payload que dice estoy en el flujo, un flow reference entonces que me va a mandar a su flujo, un logger que dice mensaje 1, uno siguiente que dice mensaje 2, otro set payload que me diga, ok, estoy en el subflujo. La forma de ejecutarse sería entonces regresar
y ejecutar el último logro, que es mensaje final, ¿sí? El path, entonces, para ejecutar esta aplicación sería TestFlow and SubFlow. Ok, fíjense que la ejecución terminó en el SubFlow. Podemos ir a consola también y vemos cómo se ejecutó. Aquí. Esta aplicación entonces sigue ejecutándose de manera secuencial, con la diferencia de que hay parte del proceso que yo pude sacar de mi proceso principal o de mi flujo principal. Lo primero que va a mostrar es el mensaje inicio, mensaje 1, mensaje 2 y mensaje final, ¿sí? Ya con esto entonces quisiera mostrarles las diferencias entre uno y el otro. Cuando utilizamos flujo y subflujo, lo que hacemos es también de forma gráfica dibujar el proceso un poco más intuitivo, ¿sí? Y no tengo que dibujar un flujo extremadamente largo, sino que lo puedo dividir en secciones, así como las funciones que les mostré hace un momento. El XML, el código XML también es más fácil de leer. Dentro de un momento les muestro el código XML, que olvidé colocarlo. Podemos habilitar el reuso de código, ¿sí? Y puede separar lo que es la interfaz de la implementación. También hace las pruebas más sencillas. Diferencias entre flow y subflow. Un flow puede tener su propia estrategia de manejo de errores, mientras que el subflow no. Si se fijan aquí en la imagen, el primer cuadrito que tengo acá es la implementación de un flujo. La implementación de un flujo siempre va a tener un origen, un proceso o varios procesos, varios elementos de proceso, y va a tener también un elemento de error, una estrategia de manera de errores. En el caso de un subflujo, fíjense que está vacío. El subflujo solamente puede ser entonces referenciado o llamado desde un flujo, no va a tener un elemento origen, solamente puede tener procesadores y tampoco va a tener estrategia de manejo de errores, ¿sí? Acá también cuando tenemos un flujo en donde no se especifica el origen, se le llama flujos privados. Acá, aquí se muestra entonces, tengo un flujo A, tengo un punto de entrada, tengo un flow reference. Este flow reference va a ser entonces referencia al subflujo que tengo acá. Se va a ejecutar la cajita 1, la cajita 2, la cajita 3 y va a conectar con el otro flow reference, ¿sí? Este ejemplo es un poquito diferente al que vimos hace un momento. Me gusta más el otro. Creo que es más entendible. Ya, hasta aquí, entonces, esa es como la forma principal o la forma más básica de ejecutar un flujo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que procesar un mensaje de forma asíncrona o de forma síncrona, ¿no? Cuando nosotros necesitamos hacer esto, importante trabajar con colas asíncronas. Para trabajar con estas colas asíncronas, vamos a irnos al ejemplo mejor primero. Ok, aquí tengo un ejemplo de sync. Hasta aquí se mantiene igual que el otro. Tengo un HTTP listener, tengo un logger, mensaje inicio, tengo un payload que dice sí, flujo síncrono, estoy dentro de flow. ¿Y qué es lo nuevo aquí? Ah, mira, tengo un componente de un conector que se llama VM o Virtual Machine. Este conector lo que hace entonces es permitir que en mi flujo yo pueda manejar colas y que los mensajes de esas colas las pueda procesar de forma síncrona o asíncrona. En este ejemplo, como yo estoy colocando aquí, es un conector de Publish Consume, yo estoy manejando entonces esta cola de forma asíncrona. Es como si le estuviéramos diciendo publica y consume de una vez, ¿sí? Aquí va a publicar en la cola, va a consumir, ¿y a dónde va a consumir? Bueno, esto tiene una referencia que es a este subflujo o a este segundo flujo, perdón. Esto no es un subflujo porque tiene un listener, es un segundo flujo
en donde tengo un listener, tengo el mismo logger de mensaje 1, mensaje 2, el set payload que diga que estoy en el subflujo. Aunque no es un subflujo como objeto, por decirlo así, igual vamos a llamarlo subflujo porque es algo que se está llamando dentro de mi flujo principal, ¿sí? Ok, importante a resaltar aquí, dentro de mi componente publish consume, yo tengo que configurar aquí un conector. Este conector de VM Connector lo puedo configurar por acá y le voy a decir que va a crear una cola de forma transitoria. Dentro de VM Connector existen dos tipos de colas. Tengo una cola que es la transitoria, que es la más rápida al momento de ejecutar, ¿sí? Y tengo una cola que es la persistente. Este tipo de cola persistente quizás no es la más rápida, pero sí en ocasiones nos puede convenir más porque si hay algún fallo en el servidor no perdemos los mensajes, sino que ellos se mantienen porque se almacenan por momentos, ¿sí? Entonces se mantienen allí, si hay un error o algo, yo no pierdo los mensajes, mientras que si es una transitoria y llegase a suceder un fallo en la conexión, muy posiblemente voy a perder los mensajes. Aquí en el ejemplo, bueno, configuramos ambas colas como transitorias, ¿no? Ya, y yo lo voy a configurar con la cola 1. ¿Qué le estoy diciendo? Estos mensajes que vas a recibir, lo vas a publicar en una cola que se llama cola 1. Y allí va a dejar los mensajes. Como este es un componente síncrono, se va a ir al listener. ¿Y este listener de dónde debería escuchar? De la misma cola en donde se escribió anteriormente. Vas a escuchar de allí. Lo siguiente ya lo conocemos, es un mensaje 1, es un mensaje 2 y un set payload que diga que estoy en el subflujo. Ok, ¿qué necesito conocer aquí? ¿Cuál es el path para poder ejecutar esto? Lo voy a ejecutar acá entonces. Estuvo todo ok y lo que escribió fue, estoy en el subflujo. Él llegó aquí al set payload y escribió eso en el mensaje. Si vamos a la consola igualmente para ver cómo se ejecutó, ejecutó un mensaje de inicio, un mensaje 1, mensaje 2 y mensaje final. ¿Qué diferencia podemos ver entre este procesamiento y los procesamientos anteriores? Fíjense que hubo dos formas de procesarlo. En las anteriores siempre el mismo hilo es el que ejecuta todas las actividades, mientras que en este las primeras tres actividades son ejecutadas por el mismo hilo y la última actividad, que es cuando cambia del subflujo y regresa al flujo principal, ya es ejecutado por otro hilo. El siguiente ejemplo entonces para mostrarles, recuerden que aquí usamos un publish consume. ¿Sí? Ese fue el componente del VM Connector que utilizamos para que la secuencia fuera síncrona. Ahora, si yo necesito que sea síncrona, yo consumo o utilizo, perdón, un componente que se llama publish. O sea, publica y olvídate de eso. Igualmente tengo el listener, el logger mensaje inicio, el set payload que dice que tiene el flujo principal, publica, y luego tengo un logger que dice mensaje final. Cuando él publique, chévere, lo va a dejar, entonces ese mensaje lo va a escribir en la cola 2. No sé si se fijaron hace un momento que cuando entramos al VM Connector habían dos colas. Había la cola 1, que es la que estamos utilizando para el proceso síncrono, y ahora hay una cola 2, que es la que vamos a utilizar para el proceso asíncrono. Entonces, este publica, ¿qué va a hacer? Va a publicar el mensaje en la cola 2. Y allí lo deja. Debería continuar, termina, mensaje final y ya. Aquí el listener entonces va a estar pendiente de que cuando caiga un mensaje en esa cola 2, porque está conectada a la cola 2, haga el procesamiento que se le indica en el flujo, que es mostrar mensaje 1, mostrar mensaje 2 y por último mostrar que está en el subflujo. Ya,
Para poderlo ejecutar entonces, copiamos el path. Y fíjense que él se quedó en el flujo, porque la forma de ejecutar este es el listener, el logger, el setPayload, publica y logger. Esto es todo lo que va a hacer. Lo otro se hace tras bastidores, ya no tiene nada que ver con la ejecución de la aplicación anterior, sino que es un mensaje, es un flujo que está esperando ahí porque caigan mensajes en la cola 2 para ejecutar este proceso. Y la forma de ejecutar sería diferente. Se ejecuta mensaje inicio y mensaje final porque se está ejecutando el flujo principal. Y a posteriori, bueno, el mensaje 1 y el mensaje 2. Okay, aquí la forma de trabajar sería que un primer hilo, el hilo 10, va a ejecutar la primera instrucción que es mensaje 1 y luego se va al subflujo después de publicar, pero inmediatamente se levanta un nuevo hilo que es el 14 y continúa el procesamiento del flujo principal, ¿sí? Por eso ven el mensaje inicio y el mensaje final y están ejecutados con hilos diferentes, que es el 10 y el 14. Y el mensaje 1 y el mensaje 2, que ambos continuaron con el hilo 10. Ya, entonces, a grosso modo, esta sería la forma de trabajar del VM Connector para procesar eventos de forma síncrona o de forma asíncrona. Ok, entonces acá sobre los eventos usando colas asíncronas, pueden incrementar el nivel de paralelismo en específicas procesos o etapas del proceso. Distribuye el trabajo a través de los clústeres. Puede comunicarse con otras aplicaciones corriendo el mismo mule domain. Y toda esta parte de síncronos y asíncronos se va a manejar con los VM Connector. Aquí los VM Connector, como les decía en un momento, bueno, lo vamos a utilizar para conectar aplicaciones intra and inter. Comunicándose a través de las colas asíncronas, puede añadir un VM Module al proyecto y puede configurar elementos, elementos globales dentro de la aplicación. En el ejemplo anterior utilizábamos la misma conexión pues, el mismo conector. El mismo conector se estaba utilizando tanto en el asíncrono como en el síncrono, ¿sí? Eso nos está queriendo decir que es un componente global dentro de mi aplicación. Y dentro de ese conector yo lo que hago es crear colas y puedo crear las colas de forma las transitorias, que son las más rápidas, o las persistentes, que son las más lentas, pero son más confiables, ¿sí? Dentro de con los conectores yo puedo entonces publicar mensajes, como fue en este caso, o puedo crear también conectores que escuchen a otras aplicaciones, ¿sí? El listener que nosotros trabajamos acá fue un listener HTTP, pero también podemos trabajar un listener de VM Connect que se publique a conexiones a recursos externos. Listo. Entonces hasta acá la parte de conectores, de colas síncronas y asíncronas. El otro compañero del equipo nos va a presentar Error Management. Ok, gracias, Ivonne. Otra vez yo para presentar mi parte de Error Management. Ok, foto de pantalla.
Ok, ya vamos a usar esto porque esto era de Ivonne. Ok. Manejo de errores. Ok, el objetivo es conocer cómo es la forma de manejo de errores de MuleSoft. Sí, bueno, anteriormente el manejo de errores de MuleSoft es nuevo. Anteriormente se utilizaban las excepciones de Java. Hoy en día ya ellos crearon su jerarquía de objetos de ellos particularmente y se maneja de una manera particular. Vamos a revisar cómo funciona un flujo de manera normal, ¿sí? Cuando ocurre un error. Tenemos un ejemplo de un flujo que tiene una fuente o unos procesadores. Ocurre un error en el procesador número 2. ¿Qué ocurre? El flujo se dirige a un manejador de error que consiga, procesa los eventos de manejador de error y devuelve un error al cliente. Loguea el error en la consola si hace falta y detiene la ejecución normal del flujo. O sea, no se ejecutan los siguientes flujos del lado derecho. ¿Qué ocurre si no tenemos ningún manejador ningún manejador de error definido en nuestra aplicación? Bueno, MuleSoft tiene su manejador de error por defecto, de manera implícito y global para todas las aplicaciones. ¿Qué hace este manejo por defecto? Bueno, el por defecto loguea en la consola un mensaje que no se puede configurar, es un mensaje estático, siempre se maneja de esta manera, y detiene la ejecución del flujo normal. Y devuelve algo al cliente, ya vamos a ver qué devuelve. Cuando ocurre un error, internamente se crea un objeto llamado error. Y ese objeto tiene dos propiedades principales: description y error type. Description es un string y error type es un objeto. El error type contiene, contiene dos partes particularmente: el namespace y el identificador o identifier. Y es separado por dos puntos. Por ejemplo, HTTP o unauthorized, el identificador. HTTP connectivity, validation y valid boolean. En el ejemplo anterior, en el error type, aquí dice validation y valid boolean, ¿sí? Aquí, este fue el error type que dio en este ejemplo. Bueno, los errores se manejan con una jerarquía. Bueno, un padre, el hijo y el siguiente hijo, de manera como un árbol, pues. Por ejemplo, el HTTP Unauthorized tiene un padre que es el Mule Client Security, y ese tiene un padre que es el Mule Security. El Validation Valid Boolean tiene un padre que es Invalidation Validation, y ese tiene otro padre que es el Mule Validation, y así. Any es el padre más padre de todos los padres, o sea, es el padre de todos los objetos de error de Mule. Ojo, todos los objetos de error que se pueden manejar. Aquí tenemos una gráfica más descriptiva. Tenemos any como el padre de todos los errores que se pueden manejar. Y tenemos abajo sus hijos. En este caso tenemos Transformation, Routing, Connectivity, Expression, Security. Y ellos a su vez pueden tener otros hijos. Los errores que no se pueden manejar son los errores críticos. O sea, el critical que tiene su hijo fatal y overload. De eso no vamos a hablar bueno, vamos a hablar un poco al finalizar al final de esta presentación. Por defecto, Mule, cuando devuelve un mensaje, dependiendo si es el mensaje exitoso o erróneo, el estatus es 200 para cuando es exitoso y 500 cuando es un error. Y fíjense bien, cuando el mensaje es exitoso,
él devuelve al cliente el payload, o sea, el cuerpo del mensaje, el payload, lo que tiene en el cuerpo. Y cuando da un error, devuelve el error description, no el payload, el error description. Es decir, esta propiedad que vemos aquí. ¿Sí? Lo tiene por defecto. Nosotros podemos sobreescribir este comportamiento en nuestros listeners. ¿Sí? Creando manejador de errores. Bueno, un manejador de error puede estar en una aplicación, en un flujo o en una selección de más de un procesadores, de uno o más procesadores. Hay dos tipos de error scope o alcances de errores que maneja MuleSoft. Error continuo y error propagate. ¿Sí? Puedes utilizar cualquiera, de hecho puedes utilizar más de uno en el mismo error handling. Ya lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre error propagate y error continuo? Bueno, el error propagate, pues los dos se asemejan en que detienen la ejecución del flujo principal, del flujo del error. Y el evento va a ser lanzado al padre, y si no hay ningún padre, ya al listener que le llamó. La diferencia principal está, si es un error propagate, el error se va a manejar al nivel superior, y si no hay más nada en superior, él devuelve en el listener de HTTP un mensaje de error. Pero si es un error continuo, el evento es pasado arriba también, pero el flujo de arriba continúa su ejecución normal como si no hubiese ocurrido ningún error. Y si no hay ningún elemento arriba, menos devuelve un mensaje de éxito en el HTTP listener. Mucho cuidado ahí. Vamos a tener unos escenarios, por ejemplo. Tenemos un HTTP listener y tenemos dos procesadores y aquí ocurre un error en este caso. En este caso no tenemos ningún manejador de error, ni de flujo, ni de ningún lado. ¿Qué ocurre? Bueno, el error es lanzado, lo maneja el manejador por defecto de MuleSoft, el default error handler de MuleSoft, y lo relanza y devuelve un mensaje de error al cliente. Si tenemos aquí en el flujo un error propagate, ¿qué ocurre? Bueno, igual, lanza el error, lo maneja el error, este error propagate que tenemos aquí, el amarillo que tenemos aquí, y se lanza a nivel del listener y devuelve un error. Si tenemos un error continuo, lo mismo. Lanzamos el error, lo maneja el error continuo, pero al cliente le devolvemos un mensaje de éxito. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si tenemos un flujo llamando a otro flujo hijo, con un flow reference. Bueno, en el caso que tengamos error propagate en ambos flujos, bueno, el error ocurrió en el hijo, en este caso. Lo lanza el hijo, lo maneja el error propagate del hijo, lo lanza al padre, lo maneja, ahora el padre tiene que manejar el error, porque lo lanza como un error, y lo maneja el error propagate del padre, y luego el error propagate lo lanza al listener como un error. ¿Qué ocurre si el padre tiene un error continuo y el hijo tiene un error propagate? Igual, el hijo lanza el error al padre como un error, el padre maneja el error en el error continuo, pero le devuelve al cliente un caso de exitoso. Mucho cuidado. En ambos casos, los procesadores siguientes no se ejecutan. ¿Sí? ¿Qué ocurre si el hijo tiene un error continuo? Bueno, el error se lanza en este procesador, lo maneja el error continuo y lo lanza arriba, pero no como un error, como un exitoso. Aunque no se ejecutan los siguientes procesadores del hijo, lanza al padre como un éxito, un mensaje de éxito, y el padre sigue su ejecución normal, y no importa lo que tenga el padre aquí, no va a lanzar ningún error. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos en la vida real.
Aquí tenemos error 01. Un caso de que no tiene ningún error handling ni en el flujo ni en ningún lado. Este HTTP Listener en esta ventana, en la respuesta, lo está como viene por defecto. Devuelve el payload en el caso de éxito, devuelve el error de éxito en caso de error. Si llamamos a R01 con nuestro cliente, ¿qué ocurre? Se detiene la ejecución, fíjate, en el error que lo estoy debugueando, se crea el objeto de error con su descripción first name is not a blank string. ¿Por qué? Porque este elemento tiene esa descripción cuando el error options, first name is not a blank string, ¿sí? Y más abajito tenemos el error type que dice validation 2 puntos no blank string, lo que vimos ahorita. Cuando continuamos, no hay nada que maneje el error, lo maneja el manejador por defecto de MuleSoft. Aquí tenemos el mensaje que MuleSoft nos lanza y que devuelve el error de description. First name is not a blank string. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso. Lanzamos el error 02. Aquí tenemos un error continuo en el manejo de este flujo. Vamos a ver qué pasa. Damos al blank string. Se crea mi error igual description first name not a blank string. Y mi error type validation not blank string. Cae en el error continuo. Procesa con este componente. Este cambia el payload a flow error first name was not blank. Y cuando devuelve, devolvió el payload. No devolvió el error de description. ¿Por qué? Porque devolvió un mensaje de éxito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un error continuo. En el caso 3, que tenemos lo mismo, pero con error propagate. Aquí tenemos nuestro objeto, con el mismo descripción, first name in a blank string. Cuando le damos siguiente, lo maneja nuestro manejador de error, que coloca el mensaje flow error first name was not blank. Pero ¿qué devolvió? First name is not a blank string. Es decir, devolvió el error description. Y el mensaje de error, el código de error 500. Es decir, devolvió un error. Porque tenemos un error propagate. En caso 4 tenemos un flow reference. Y cayó en este validador, es una blank string, de flow reference, ojo, ese flow reference tiene un error continuo. Aquí está. Colocan el payload flow error email blank y coloca una variable HTTP status en 406. Al finalizar, continúa el flujo, el padre, fíjense que el padre no se continúa el flujo normalmente, coloca flow complete, de hecho el padre, y termina la ejecución. Devuelve flow complete. ¿Por qué flow complete? Porque fue lo que el padre obtuvo las respuestas del hijo como si hubiese sido exitoso, aunque dio error en el hijo. ¿Por qué? Porque manejamos con error continuo. Ahora bien, el código fue 406, no fue 200 o 500, que son los códigos por defectos. ¿Por qué? Porque aquí colocamos en el hijo 406 en una variable de HTTP status y en este caso tocamos un poco lo que va a devolver
y colocamos es el status code que devolvemos es lo que tengamos en la variable HTTP status o por defecto 500. En ambos casos pusimos lo mismo. Es decir, en este caso nuestra variable de status fue 406, por eso devolvió eso. Y flow complete porque devolvimos el payload en este caso. Fíjense algo, si yo coloco aquí email Wayne, por ejemplo, que eso no es un email, da un error en el validador de email. La descripción es boom, email format invalid, sincerely, what were you thinking? Do it again. Este email lo maneja ahora otro validador. Fíjate que este manejó antes fue este validation blank string y ahora maneja un validation invalid email. Coloca un mensaje en el payload y coloca el valor 451 en el status. El padre ni se da cuenta que hubo error porque, bueno, lo ponemos con un error continuo y él devuelve flow complete. Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa con el caso 5? Bueno, el caso 5 es muy parecido al caso 4, solo que ahora lo vamos a manejar con caso 5. También lo maneja con error continuo. Vamos a manejar el caso 6, que con error propagate, creo. El caso 6 usa error propagate. Vamos al caso 6 una vez. Es muy parecido. Hay aquí, is not blank string. El mensaje aquí es boom, email is not blank. Lo maneja este validation blank string en el error propagate. Coloca el payload en flow error email blank. Un HTTP status de aquí 406. ¿Pero qué va a devolver? Ajá, aquí el padre sí tiene un error, porque como lo manejamos con un propagate, a este le devuelve un error y lo tiene que manejar él. Si él no tiene con qué manejarlo, lo va a manejar. O sea, va a caer en el default error handler. ¿Sí? Aquí tenemos, boom, email is blank. ¿Cuál fue este? La descripción. Y el mensaje, el error status 500. Algo parecido con el email. Cae en el email. Coloca un payload, coloca esto, pero al final va a lanzar la descripción. Aquí está, la descripción. Chévere. Sigamos entonces. Manejando errores a nivel de aplicación. Fíjate, aquí fue todo a nivel del flujo. A nivel de aplicación lo que hacemos es colocar un componente, disculpe, en un archivo de configuración global y lo configuramos en nuestras redes globales. Vamos a ver cómo se hace. Eso es, vamos a verlo fácil. Error Handling Application. Fíjense, aquí, este flujo no tiene ningún error handling, pero en este caso, tenemos vamos a cerrar esto. Tenemos error handling application y tenemos un global.xml. En este global.xml tenemos un application error handler. Que fue nuestro manejador global. Y aquí configuramos
un configuration y le dijimos que el default error handler se llama application error handler, que es nuestro flujo o nuestro manejador que quedáramos a aquel lado. ¿Sí? Y bueno, el manejo es muy parecido. Ahora vamos a ver cómo es el manejo. Bueno, aquí podemos declarar que el tipo de error que va a manejar puede ser any, o sea, el objeto padre de todos los errores. Si colocamos any, va a manejar todos los errores que pasen por ahí, o podemos elegir algunos errores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso colocaron validation invalid boolean en este error, y en el siguiente colocaron any. También podemos poner en el when una condición booleana para identificar más específicamente cuando queremos que nuestro manejador se ejecute. O sea, que el mensaje contenga algún mensaje que tú quieras, que sea HTTP, no sé. A nivel de flujo, bueno, igual, ponemos nuestro scope en nuestro flujo. Podemos poner más de un scope en el flujo sin problema. Él va a caer en el primero que satisfaga la condición, ya sea el tipo de error y el when que colocamos. Ahora bien, si un flujo no tiene un manejador de error, el error lo va a manejar el manejador global de nuestra aplicación. Configuramos nuestro manejador global. Entonces, si el flujo no tiene un error, lo maneja el manejador por defecto de nuestra aplicación que nosotros configuramos. Si no existe ninguno, o ninguna de esas condiciones fueron exitosas, lo maneja el por defecto de Mule. Ahora bien, si el flujo tiene un manejador de error y al menos una de los scopes dieron exitoso, lo maneja ese scope. Ahora bien, si ninguna de las condiciones, los scopes, dieron exitoso, no lo va a manejar la aplicación, el manejador de la aplicación, lo va a manejar el default error handler de MuleSoft. Eso es un comportamiento que tiene MuleSoft para los manejos de errores. Vamos a poner un ejemplo en los escenarios. Tenemos un flujo que no tiene manejador de error y tampoco tiene manejador de error a nivel de global de aplicación. O ninguno de los scopes hacen match con el error que ocurrió. Bueno, lo maneja el default error handler de MuleSoft. Si tenemos otro caso, el flujo no tiene manejador de error, pero sí ya existe al menos un manejador de error en nuestro manejador de global de la aplicación que hace match con nuestro error, lo maneja el manejador de la aplicación y devuelve error porque dijimos que un error propagate scope. Si el manejador de global de nuestra aplicación tiene un error continuo y hace match, lo maneja él y retorna exitoso. Ahora bien, si tenemos uno o dos manejadores de error o tres manejadores de error a nivel de flujo y ninguno hace match y tampoco hace match el manejador de nuestra aplicación, lo maneja el manejador por defecto de MuleSoft, Mule Default Error Handler. Ahora bien, si tenemos la misma condición, pero en nuestro manejador por defecto de nuestra aplicación sí hace match con el error que ocurrió, igual no lo maneja él. ¿Por qué? Porque este flujo contiene uno o dos scopes y aunque no hagan match, lo maneja entonces el
Mule Default Error Handler de MuleSoft, el manejador por defecto de MuleSoft. No lo maneja esto no se match, no cae aquí, y la aplicación tampoco lo maneja el de MuleSoft. ¿Sí? Vamos a ver un poco esto en este ejemplo. Vamos a ver. Voy a debuguear este ejemplo, esta aplicación. Esperamos que se ejecute. Fíjense, en caso 1 tenemos un error 01 que no tiene ningún manejo de error a nivel del flujo. Ya sabemos que configuramos unos manejadores de error a nivel de aplicación que tenemos aquí. Así que si no cae aquí, va a caer. Si no tenemos nada aquí, va a caer allá. En teoría. Espera que esto... Ok, ya desplegamos nuestra aplicación. Esto no sé si es 001 también. Vamos a ver. Boom, email is not blank en nuestra descripción. Y nuestro error type validation blank string. Si le damos siguiente, ¿ves? Lo maneja nuestro manejador por defecto de aplicación. En el error continuo validation blank string porque es el que es un match. Coloca el payload, application error email blank, coloca un status 406, devuelve el cliente, application error email blank y 406. ¿Qué devolvió? El payload. ¿Por qué? Porque manejamos con un error continuo. El payload. Lo manejó nuestro manejador a nivel de aplicación. En el caso 2, vamos a verlo antes de durarlo, tenemos un flujo que tiene su manejador en el flujo. Boom, email is blank, como este tiene un manejador, y en este caso, si hace match, lo maneja el manejador del flujo, no de la aplicación global, sino del flujo. Le coloca una descripción, email blank, un status 206 y devolvemos. Devolvimos el payload, porque lo manejamos con error continuo. El error 3, tenemos otro flujo con un solo scope, ¿cierto? Que es el validation blank string. Eso es, si ejecutamos el 3, aquí nos dio boom, email is blank, validation blank string es nuestro error type, hace match con nuestro a ver, ya va. Ok, no hace match con nuestro manejador a nivel de flujo y tampoco lo maneja nuestro manejador a nivel de aplicación. Es decir, lo maneja el manejador a nivel global. Email is blank. Ahora, si le pasamos un email, tampoco hace más con ninguna, con
con nuestro flujo, nuestro manejador de flujo, y lo maneja a nivel de aplicación, ¿sí? Manejando errores a nivel de procesador, ¿sí? A nivel de procesador tenemos un elemento o un componente en, en, en un procesador, también se puede decir, es de tipo scope, que se llama try. En ese try es un componente que tiene dos partes: los procesadores que quieres colocar adentro y un error handling. Y en esa manera podemos manejar errores a nivel de procesamiento de procesadores. Es decir, colocamos un try en medio de nuestro flujo, colocamos nuestros procesadores internamente y manejamos los errores a nivel de ese try. El error, vamos a colocar aquí error propagate y error continuo como queramos en nuestro try. ¿Qué pequeña diferencia? Error propagate y error continuo funcionan de manera similar como lo hemos visto. Con una pequeña diferencia. En error propagate, si ocurre, bueno, él devuelve al padre, que en este caso el padre sería el flujo como tal, un error. Y si estamos manejando transacciones, la transacción se va a hacer rollback. Se va a hacer rollback en la transacción. Bueno, y el error se va a relanzar al padre, el cual manejará el error. Si tiene con qué manejarlo, por supuesto. Pero lo principal es que se hace rollback la transacción. Y en el error continuo, bueno, tranquilamente, igualito los siguientes procesadores no se ejecutan, lanza el error al padre, pero en este caso, si manejamos transacciones, la transacción va a ser comiteada, va a ser commit, no va a ser rollback. O sea que tenemos que tener cuidado cuando utilicemos propagate, cuando utilicemos continuo en este caso, pero porque no podemos poner un problema si manejamos que no deberíamos. Y bueno, el error o el evento se lanza a nivel del flujo, pero como un caso exitoso, y el flujo continúa su ejecución normal, como si nunca hubo error. Escenarios, bueno, aquí tenemos el flujo y aquí tenemos un try y vamos el try aquí abajo. Esto es lo que está dentro del try. En el try tenemos dos procesadores. Aquí ocurre un error y él tiene un error propagate en el try y el flujo tiene un error propagate. Bueno, sencillamente lanza el error, lo maneja el error propagate del try, lo relanza al padre, que sería en este caso el flujo, lo maneja el error propagate del padre y lo relanza al listener, que retorna un error porque estamos mandando con error propagate. Igual, si tenemos un error propagate en el try y continue en el flujo, bueno, el error propagate del try lanza el error al padre, pero el padre lo maneja con error continuo y el error continuo ejecuta los subprocesadores, y lanza el error o el evento la lanza al listener como un exitoso. Por supuesto, en este caso, en estos casos, ninguno los siguientes procesadores se ejecutan porque se tiene de ejecución a este punto. Solo que lanzamos un éxito al cliente. Si tenemos un error continuo, en el try, bueno, sencillamente el flujo se detiene aquí, por supuesto, lo maneja el error continuo del try, procesa todos los procesadores del try, lanza el evento al padre, pero como un éxito, así que el padre ni se da cuenta que hubo error y continúa su ejecución normal. Aquí no importa de lo que tenga el padre, si propagate o continuo, siempre va a lanzar exitoso si no ocurre otro error en camino. ¿Sí? Vamos a ver ese ejemplo con el siguiente ejemplo aquí con el error 4. Aquí tenemos el error 4, tenemos un try. En el try tenemos is not blank, string y is email. Y manejamos con un error continuo. Y el padre tiene un validation blank string.
Ok, ya, vamos a ver. Todavía no sé. Vamos a ver. Error 4. Ok, el error ocurrió en este punto. Ok, ya creo que el problema está en... Voy a poner aquí N. Para que lo maneje. Se quitó. Ok, ahí veo. Espere. Vamos a lanzarlo. A ver, ocurrió un error en este punto. Ok, ya vi. Esto está lanzando esto. Ok. Bueno, por alguna razón no quiere caer en este punto, pero bueno, lo debe caer en este error continuo del try, relanza al padre, pero como en este caso es un error continuo, ni se da cuenta que hubo error. Por eso que no está cayendo, porque él no se da cuenta que hubo error porque sí continúa su ejecución normal, pues, y da 200. Flow complete. ¿Sí? Si esto fuese un error propagate, bueno, el propagate sí manejaría el error a nivel del padre también. Vamos a mapear errores, tipos de errores a nuestros propios tipos de errores de nuestra aplicación. Ya sabemos que MuleSoft tiene varios objetos de errores por defecto. Validation is not blank. Pero podemos hacer un mapeo de de un error de MuleSoft a nuestro error. Esto es muy importante saberlo hacer porque, o sea, poderlo hacer porque, por ejemplo, en un caso específico tenemos varios HTTP requests a diferentes APIs, de nuestras APIs. Y ocurre un error en una de ellas. Un error de conectividad, bueno, va a devolvernos un error de conectividad estándar y no vamos a ver en cuál de los requests ocurrió el error de conectividad. Tenemos que entonces meternos en los logs y poder ver, pero en el tipo de error no sabemos. Por eso es bueno saber manejar los errores a nuestros errores particulares.
¿Cómo se hace eso? Bueno, tú nada más le asignábamos un error customizado a un identificador conocido. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, podemos verlo sencillo aquí. Este validador lanza estos tipos de errores. Validation blank string, expression o string maximum size exceeded. Si yo quiero que este error no se llame así, sino que se llame vacío o validación en castellano, validación, string vacío, aquí tenemos un map. Cada vez que él va a lanzar un validation blank string, él lo va a convertir en un validación string vacío. Y nuestro manejador puede manejar si queremos ese string vacío particular que nosotros declaramos. Y así tenemos nuestro tipo de error customizado. ¿Sí? Y funciona de manera similar. Vamos a decir si lo ejecuto. Vamos a decir esto ya lanzó. Vamos a ver si se ejecuta. Cayó. Validación string vacío. Y se ejecuta de manera igualita. Es decir, lo manejamos con nuestro, aquí está, validación blank string, target type, validación string vacío, ¿no? Nuestro tipo de error customizado. Bueno, esto es un repaso de cómo funciona el manejo de errores de API Kit. Bueno, cuando nosotros nos bajamos una aplicación que ya diseñamos en Anypoint Platform, ya él coloca unos manejadores de errores, Propagate en todos los casos, y bueno, coloca API Kit, porque él coloca su manejador de error customizado de API Kit, Bad Request, 400, API Kit.found 404, API Kit Method Not Allowed 405, API Kit Unacceptable 406, API Kit Unsupported Media Type 415, API Kit Not Implemented 501. Ya él coloca ese mapeo de errores. ¿Sí? Podemos modificar, no, debemos modificar si queremos, podemos modificar ese manejo de errores y también debemos manejar errores a nivel de nuestra aplicación, en nuestra implementación. Eso también que esté a nivel de la interfaz, pero a nivel de nuestra implementación debemos colocar nuestros manejos de errores particulares. Eso lo podemos ver. Bueno, vamos a un ejemplo sencillo. No perdí mucho tiempo, ya me bajé una aplicación de Anypoint Platform. No fue esta, de hecho. Y en mi interfaz, él me creó ya todos estos manejadores de errores. ¿Ves? Él ya me coloca mi flujo, un router y los recursos que yo definí en mi diseño de aplicación. Y en mi flujo principal, coloca los manejadores de errores que ya hablamos. Bad request, mensaje bad request, y la variable HTTP status 400, y así sucesivamente. Por ejemplo, not found, resource not found, en el mensaje, 404, el código de error, method not allowed, el mensaje,
5 y así sucesivamente con todos los demás. Al finalizar, este listener ya viene modificado de manera que devuelva, fíjese, devuelve el payload, o bueno, estos output headers, pero lo que nos importa nosotros es que devuelve el HTTP status o 200 en caso que esto esté nulo. Y en caso de error, igualito, HTTP status o 500 en caso de que quede nulo. Manejando errores a nivel de sistema. Los errores del sistema no se manejan como tal. Lo que se hace es ejecutar una estrategia de reconexión, si es que colocamos una. Es decir, cuando ocurre un error del sistema, un error del sistema es un error en el cual no se involucra ningún procesador de evento de Mule. Es decir, ocurrió cuando la aplicación estaba arrancando, ocurrió cuando una aplicación externa falló, algo se cayó. No podemos manejarlo con nuestro manual que ya conocemos. Lo que podemos es, lo que hace él ejecutar una estrategia de reconexión que configuramos y colocar en los logs. En los logs colocamos todos lo que ocurrió, los errores que ocurrieron. Esa estrategia de reconexión se configura, bueno, por defecto viene known, que es ninguna, pero puede colocar estándar o forever, y bueno, y le decimos cada cuánto tiempo queremos que se intente reconectar y cuántas veces quiere que lo haga. En este caso colocaron 2 veces cada 2 segundos, 2000 milisegundos. Eso lo vemos aquí en HTTP Listener, por ejemplo, si ocurre un error en este listener, en Advanced, yo coloco aquí Reconnection Strategy, por defecto viene con Known, pero yo puedo aquí elegir estándar y me pide dos valores. ¿Qué frecuencia quieres que intente reconectarte? Cada 2000 milisegundos, son 2 segundos, y cuántos intentos quiere que él haga, 2 veces. O lo puedo hacer, no, para siempre. Quiero que siempre reintente cada 2 segundos. De que es bueno intentando otra vez haciendo esta reconexión. Entonces lo podemos también hacer en el HTTP request y en otros elementos de conexión, pues, como tal. También manejo de base de datos y todo eso. ¿Sí? Bueno, en resumen, bueno, tenemos errores de sistema, errores de sistemas que no se pueden manejar, sino que son sistemas lanzados a nivel afuera del procesador de los eventos. Lo que podemos colocarle una estrategia de reconexión. Podemos manejar errores a nivel de aplicación, a nivel del flujo, a nivel de procesadores, con el try. Podemos definir dos tipos de scope, error propagate y error continuo. Error propagate relanza un error a nivel de arriba, error continuo relanza el evento a nivel de arriba, pero como un éxito. Y continúa, si el padre lo agarra, el padre continúa la ejecución sin problema. También hablamos de los errores customizados. Podemos customizar un error de MuleSoft ya definido a un error nuestro para tener más exactitud del error que ocurrió. Y también hablamos de los errores que vienen por defecto, que API-Kit por defecto coloca cuando traemos una aplicación de Endpoint Platform. Bueno, de toda mi posición, ahora los dejo con el señor George, que le va a hablar sobre login. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan?
Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy yo voy a hablar un poco de todo lo que es configuración de registros, los logs. Pero antes de iniciar con esta parte, lo que a todos nos sucede es que tenemos una aplicación, consume un servicio y lo primero que ocurre es el servicio se cayó, o es lo que nos dicen. Entonces, lo que ocurre normalmente es, vamos a investigar, vemos unos dashboards, vemos unas métricas. Sin embargo, normalmente en una aplicación cualquiera lo que va a ocurrir es, voy directamente a log. Sin embargo, Mule tiene ya dentro una plataforma donde puedes visualizar. No voy a entrar a detalle de Apilet Connectivity porque ya lo mencionaron y en mitad pasados también ya hablamos, pero tenemos dentro de Mule, tenemos una capacidad que es el Visualizer, donde se ve de esta manera. Una vez que yo vaya analizando, yo puedo ver si se cayó el primer servicio. Cuando le doy clic ahí, lo que va a ocurrir es que voy a ir viendo métricas. Estas métricas lo que me van a permitir es tener una visibilidad de tu end, desde la primera capa que es experiencia, luego por dónde pasó a la siguiente capa que es de proceso y luego hasta las de sistema. Estas métricas que les muestro son algunas generales que ya te ofrece Mule. Estoy partiendo de lo general, luego voy a ir a lo particular, que son los logs. Dentro de estas métricas existen varias que ya son estándar. En la sección izquierda pueden visualizar que hay algunas alertas ya predefinidas que me permiten avisar si hay algún problema. Y en la sección derecha tengo ya un dashboard con diferentes métricas por consumo, por uso, por cantidad de peticiones, que me van a permitir saber qué es lo que viene pasando. Dentro de Mule hay una capacidad que es el flow donde me va a permitir visualizar el flujo y en qué punto se está cayendo. En realidad, esta vista que están viendo aquí, que les estoy mostrando, es una bastante avanzada que normalmente se tiene cuando tienes ya el soporte Titanium. Teniendo el soporte Titanium vas a poder analizar cada parte del flujo, como bien mencionaba Ivonne, ¿no? ¿Cuánto me demoro conectarme a la base de datos? ¿Cuánto me demoro pintando un log? ¿Cuánto me demoro haciendo alguna transacción o cierta lógica de negocio? Ese detalle lo van a poder visualizar dentro de este panel. Pero hay un punto importante, como les dije, existen varias suscripciones y la última suscripción, que es la Titanium, te permite visualizarlo de esta manera. Este gráfico que pueden apreciar aquí es bastante general, esto lo tenemos casi todos, donde podemos ver la cantidad de transacciones que llegaron, los mensajes, cuánto demora en promedio, cuánto es el mínimo y el máximo. Normalmente lo que hacemos cuando queremos analizar los logs, vamos a los gráficos y si los gráficos de alguna manera no nos resuelven las consultas que tenemos o no nos llega a convencer, lo que sucede es que vamos detallando y vamos yendo al log ya para ver qué pasó, dónde se cayó, cuál fue el error específico. Y es aquí donde como comenzamos a visualizar ya los logs. Tenemos un panel dentro del Runtime Manager que me va a permitir examinar los logs que tengo, con el detalle, con todas las tramas. Pero hay que tener algo en cuenta que es súper importante. Eso depende mucho de cómo yo haya configurado los logs a nivel del aplicativo, a nivel de cada API que vaya a publicar. Existen diferentes tipos de pintado. Pueden ser los info, los debug, los error, los warning y demás. Pero esa configuración es súper importante. Por eso es que hay que tener en cuenta que cada una de las aplicaciones, cada API que yo vaya a publicar dentro de MuleSoft, va a tener su propio log, va a tener su propia forma de pintar. De repente hay algunas que son muy, muy críticas y necesito que siempre me piten al menos un warning, pero hay algunas que no son tan críticas y siempre voy a colocar los info nada más. Y si ocurre un error, ahí sí lo pinto. O hay otras que necesito que siempre se estén debugueando. Obviamente que la desventaja de tenerlo en diferentes modos es que la cantidad de almacenamiento va a ir saturando el servidor. Dentro de esta primera slide, con respecto al log, lo que les quiero decir es que la configuración va a ser por cada uno de las APIs o aplicaciones que vayamos a desplegar dentro de Mule, dentro de una ruta específica. Sin embargo, también tenemos un acceso al log a nivel de servidor. Es donde
cuando comienzo a desplegar una nueva API, una nueva integración, lo que ocurre es que a nivel de servidor también comienzo a pintar un log, porque puede ocurrir un error de saturación, un error de despliegue o cualquier tipo de error. Entonces, hasta ahí tenemos un error por aplicación, un error por servidor, y luego lo que ocurre es que yo quiero visualizar el detalle del log. El detalle del log en realidad se tienen diferentes formas de poder visualizarlo. Desde Anypoint Studio yendo a esta opción o la otra es yendo a anypoint.platform, ¿no? Desde ahí me voy al Runtime Manager y puedo observar todo el detalle del log. Como les venía diciendo aquí, hay diferentes formas, diferentes modos de pintar el log. Los que vienen por defecto normalmente son los info, pero lo que ocurre es que nosotros podemos cambiar en modo debug, error, info, trace o warning. Estos son verbos bastante comunes, son bastante utilizables y están configurados dentro del log4j. Esta configuración lo que me va a permitir es detallar el nivel de log que voy a tener por cada uno de los aplicativos. Solo aquí un punto muy importante, se tiene que considerar siempre la capacidad de almacenamiento que tengamos de log, porque puede llegar un momento en que le pongamos debug, pero como esa API que estamos consumiendo es demasiado concurrida, tiene muchas transacciones por segundo, entonces lo que va a ocurrir es que el disco se va a empezar a llenar. Para la configuración de log, lo que yo tengo que hacer es entrar a este archivo log4j y hacer toda la configuración desde Anypoint Studio. Sin embargo, existen dos tipos bastante conocidos de configuración de log. El primero y el que viene por defecto siempre en casi todas las aplicaciones de Mule es el asíncrono. El asíncrono es muy importante tenerlo de esa manera, ya que si nosotros lo tuviéramos de forma asíncrona, lo que ocurriría es que yo consulto la API y el tiempo de respuesta se elevaría. Al tenerlo de forma asíncrona, lo que yo estoy haciendo es disminuyendo ese tiempo de pintado, porque no lo estoy colocando dentro del tiempo de la transacción. Aquí, como pueden apreciar en la siguiente lámina, aquí es donde configuro ya de forma síncrona. Es decir, el log ya lo que va a ocurrir es, lo voy a tener que pintar también en el mismo tiempo de la transacción. ¿Eso qué significa? Si antes esa API me demoraba un segundo y en pintar ahora el log me demoro 100 milisegundos, entonces me voy a demorar 1.1 en devolverte una respuesta. Por eso es que lo que siempre se recomienda es utilizarlo de forma síncrona. Dentro de esta lámina lo que tratan de explicar es un poquito el resumen, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de los modos, asíncrono y síncrono? Sin embargo, dentro de esta imagen yo creo que se aprecia mucho mejor, donde se puede identificar la línea naranja es todo lo que es síncrono, la línea azul es todo lo que es asíncrono y la línea roja es cuando no pinto el log. Aquí lo que podemos distinguir es qué tan importante es tenerlo de forma asíncrona, no asíncrona o no pintar log. Dentro de esta imagen se lanzaron 1 millón de mensajes, donde se pudo ver que mientras más mensajes llegaba a la API y fueran concurrentes, lo que comenzaba a ocurrir era que cuando era asíncrono, el tiempo de respuesta se comenzaba a elevar. Sin embargo, cuando era síncrono, también el tiempo de respuesta se elevaba, pero no era tan exponencial como ocurría con el síncrono. Y cuando no pintaba log, en realidad el tiempo de respuesta era menor, porque no estoy pintando nada, estoy quitando, estoy quitando una llamada más. Entonces, aquí este gráfico lo que me resume es que la mejor opción en realidad es asíncrona, pero a veces va a depender mucho también del escenario, ¿no?, que tengamos. Al menos yo en casi todos los escenarios que he venido trabajando siempre he utilizado asíncrono para no competir con la respuesta de la transacción que vaya a solicitar. En esta última lámina lo que les quiero mostrar es que venimos hablando de log, de las configuraciones que hacemos dentro de Mule, las hacemos dentro de Anypoint Studio. Sin embargo, existen muchas necesidades, diferentes casos de uso, donde hay algunas empresas que lo que requieren es, oye, ya, perfecto, desplegué mi aplicación dentro de Mule, pero ahora lo que yo quiero es todo el pintado de log, toda la información, quiero mandarla a un proveedor externo, a una herramienta tercera. Las más conocidas, no son las únicas, son muchas,
son Splan y LK, como se puede apreciar aquí. Sin embargo, lo que te permite Mule es poder hacer la configuración. En vez de pintarlo dentro de su servidor, es enviarlos a cualquiera de estas dos plataformas. La configuración para poder hacer el envío a Splan o LK es solo ingresando a los servidores y seleccionando la forma que se desee. Dentro de esta sección tú vas a poder elegir si lo quieres enviar en modo debug, en modo info, war, error. Estos puntos son bastante importantes porque todo lo que yo le envíe a LK o Splan, que son las herramientas terceras, va a ser siempre asíncrono. Eso lo que me va a permitir es que cuando yo invoque la API no compita con ese tiempo de respuesta. Obviamente que algunos dirán, oye, pero los logs no los voy a tener en línea. Sí, eso es muy cierto, no los voy a tener en línea. Normalmente casi el pintado de log casi nunca es en línea, siempre hay un cierto delay debido a que no quiero competir con la transacción que tengo. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que existen dos formas. Puedo guardar los logs dentro de Mule, pero hay que tener cierta consideración. Si tenemos una plataforma con un paquete básico, eso significa que tenemos un límite de cierta cantidad de espacio, donde no podemos almacenar gran cantidad de logs. Lo que va a ocurrir si comenzamos a utilizar un modo debug u otro, es que lo que va a ocurrir es vamos a saturar. Y como regla, Mule tiene internamente que solo te muestra los últimos logs, no te llega a pintar un historial. Entonces, lo que algunas empresas deciden es estos logs pasárselos a otras herramientas terceras. Bueno, eso era lo que les quería contar. Gracias. Seguimos, Alberto, con Irving. Hola, buenas noches. A ver, un minuto, voy a compartir mi pantalla. Sí. Por favor, ¿pueden confirmar cuando ya pueden ver mi pantalla? Sí, yo ya la puedo ver. Ya, genial. A ver, un minuto, voy a buscar mi lámina. Ya. En este caso voy a hablar del tema de Munich. Básicamente voy a poner más hincapié desde el Anypoint 7.5, donde salió ya el tema del Munich Recording. Digamos, nuestro objetivo usualmente cuando hacemos un proyecto, tenemos diferentes flujos, nuestro objetivo, una vez que terminamos el desarrollo, una buena práctica es crear los unit tests, las pruebas unitarias. Obviamente al final queremos tener algo así, ¿no? Por cada uno de nuestros flujos, con los diferentes escenarios. Bueno, los beneficios de tener el unit test, obviamente, nos ayuda a encontrar más rápido los problemas. Podemos encontrar la causa del error que nos está pasando ahorita en el flujo. Y obviamente una vez que terminamos nuestro desarrollo, compartirlo con otro desarrollador, obviamente le va a ser de mucha ayuda. Bueno, en el unit testing, usualmente más obviamente lo que hacemos es hacer un unit de un flujo, ¿no? No de muchos, de uno. Elegimos uno y así hacemos un unit de cada flujo. Obviamente, si nosotros dentro de nuestro flujo invocamos a bases de datos, servicios web, todo eso, como es una prueba unitaria, esos componentes, lo que hacemos es moquearlos. No es una prueba de integración, es un unit test. O sea, básicamente nosotros nos aseguramos de que nuestro flujo funcione moqueando las respuestas de una base de datos, de unos servicios. El otro tema ya vendría a ser un tema de integración, ¿no? Un integration testing. En ese caso sí tendríamos que llamar a la base de datos, tenemos que llamar a los servicios de terceros. Digamos, sería algo más real, ¿no? Y el tema de performance testing.
El tema de performance testing obviamente también se hace porque usualmente cuando nosotros hacemos nuestras pruebas unitarias, hacemos para una carga de datos, podemos hacer con 10, 20, 30, 40, pero cuando hacemos ya de performance utilizamos otras herramientas como JMeter, por ejemplo, que nos ayudan a saturar un poco nuestra aplicación para ver cómo responde. ¿No? Esos son diferentes tipos de pruebas, ¿no? Bueno, para los que venimos ya trabajando con Java, el JUnit ya son familiares. Es básicamente hacer las pruebas unitarias de nuestras clases Java. ¿No? Para eso utilizamos Mockito, PowerMock, ¿no? Son uno de los frameworks más comunes, por ejemplo, para hacer el tema de mocks de nuestras clases Java, ¿no? Porque en nuestra clase Java también a veces invocamos a otros métodos, incluso otros servicios, a veces utilizamos Mockito o PowerMock. ¿No? Ese es más para el tema JUnit, pero ya el tema de MUnit ya vendría a ser, estamos hablando ya de MUnit. Bueno, MUnit es básicamente para hacer los tests de nuestros flujos de MUnit. Bueno, claro. Bueno, aquí dicen que el tema de Mule Application Testing Framework incluye el tema de Mockito. Claro, ahí aquí hacemos el tema de moqueamos también. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de cómo moqueamos una base de datos, cómo moqueamos un servicio. ¿Ok? Obviamente el MUnit ya viene integrado al Endpoint Studio y específicamente lo que vamos a hacer, el ejemplo va a ser del MUnit Recorder, ¿ok? Que tendría que ser mucho más fácil que hacerlo manualmente. Muy bueno esa nueva característica, digamos, ya no tenemos pretextos para decir, oye, MUnit me toma tiempo, ¿no? Ok, trabajando con MUnit. Bueno, como dije un momento, ¿no? El tema de MUnit ya viene integrado en el Endpoint Studio. Está enfocado al tema de, básicamente para los flujos de Mule. Bien, el tema de MUnit se divide en tres arcanos, o sea, tiene como tres grandes bloques que tenemos que ver, ¿no? Tenemos el behavior, es donde, acá, el behavior es donde, aquí vamos a poner nuestros mocks. Por ejemplo, si quiero moquear una llamada a un maestro procedure o un query de base de datos, aquí lo moqueo. Lo moqueo quiere decir que le doy una respuesta ya fija que me va a dar ese componente. Okay, o si quiero moquear quizás un servicio, acá también se coloca en este bloque, en el behavior. ¿Okay? También van los spies. ¿Los spies qué es? Por ejemplo, cuando yo tengo un data weave, yo usualmente le pongo spies ahí. ¿Por qué? Porque en el data weave usualmente yo a veces meto ciertas operaciones. ¿No? Ahí a veces proceso información, transformo data. Yo pongo un spy antes y uno después. Ahorita le vamos a explicar cómo funciona el spy. ¿Okay? En el ejemplo, para que lo entiendan más práctico. En la práctica se entiende mejor. Bien, tenemos los flujos al que vamos a invocar. Y en la validación, bueno, colocamos los resultados que vamos a esperar en nuestro flujo. Bueno, eso es básicamente para ponerlo a veces obligatorio o podemos deshabilitarlo, ¿no? A ver, son los assertions. Ahorita vamos a ver todo esto ya de una manera más práctica. Bueno, aquí están los definimos los assertions, los spies. Sí. Obviamente nuestro objetivo es ver que nuestro flujo, que es lo que nos importa, funcione. Ya independientemente por ejemplo, al invocar a la base de datos, por eso lo que hacemos es moquear esos terceros, ¿no? Porque lo que le pasa a la base de datos o a un servicio tercero ya es otro tema, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa es nuestro flujo, que todos los componentes funcionen. Obviamente yo ya sé las respuestas que me tienen que retornar estos
estos servicios, las diferentes respuestas que me puede retornar, todo eso se evalúa en nuestro flujo. El Minitools Mockwen, esto vamos a verlo ahorita de manera práctica, para que el Verify Call, bueno, cuántas veces he llamado cada componente. Lo de acá básicamente es moquear, ¿no? Moquear una base de datos, un servicio, sus flujos también se moquean. Bueno, verifica la cantidad de veces que está llamada un componente. El SPY, que te valida lo que llega antes y el después a un componente. En este caso lo pongo más en la data wheel. Ok, vamos. Aquí está el resumen. Vamos a la práctica. ¿Okay? Miren, acá tengo un flujo. Tengo un listener, un HTTP listener, un log. Solo pinto lo que llega. Aquí preparo, digamos, el input para la base de datos. Aquí tengo una llamada a una base de datos, aquí estoy ejecutando un query. Entonces le paso un atributo, le paso el payload que lo armé acá. Ok, aquí llamo la base de datos, aquí pinto lo que me retorna la base de datos. ¿No? Respuesta de base de datos, payload. Acá obviamente pongo un choice, dependiendo si la base de datos me retorna algo o no me retorna nada. Si no me retorna nada, simplemente boto este mensaje, ¿no? El estudiante no se encontró. Si me retorna algo, armo un input para enviar este servicio. Es un servicio simple que creé. Básicamente lo que hace es, dependiendo de la calificación, lo registra, si no, no lo registra, por así decirlo. Aquí obtengo datos de un estudiante con una calificación y acá, digamos, se invoca un servicio para ver si califica o no califica. Okay, se le pasa el student y el score, ¿no? Obtenidos de la base de datos. Se le pasa ese servicio, lo que me retorna, y dependiendo de lo que me retorna, de acuerdo a la respuesta que me dan, no, si el código es 0, el estudiante se registró, si el código es 2, la calificación es baja. Y al final acá tengo un error propagate, acá hay otro tipo de error, que es un -1 y yo vendría a ser como un error genérico de puesto. Vamos a correrlo para que vean más o menos cómo funciona y qué es lo que me retorna. Y ahorita vamos a aplicar el tema de Munich. Pero no el Munich que ya todos conocemos, sino el ya Recorder, que vendría a ser básicamente la novedad. A ver, un minuto. Ya está desplegado. Es nuestro Postman. Esa es la URL. Enviamos. El estudiante se registró con éxito. Si le paso el código del estudiante 1, la calificación baja. Ese es no. Ya. Ahora vamos a parar el flujo. Aquí está lo que estoy pintando. Vamos a parar el flujo. Ahora digamos que ya terminó mi flujo. ¿Qué pasa usualmente en el trabajo? Ahorita ese es un ejemplo bastante simple, pero usualmente en los data wins a veces hacemos ciertas operaciones y a veces son muy largas. Y a veces cuando alguien viene y mete la mano acá, modifica, MuleSoft no te va a dar un error para este caso. Por ejemplo, si modifico esto y hago esto, payload.code, MuleSoft no me bota un error porque es algo que viene del payload. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente dice que hay filtros y todo. Pero un ejemplo acá, que se haga una modificación en el data win. Obviamente, en este caso, MuleSoft no te bota ese error. No hay errores, o sea, no hay un error gramatical o algo que afecte y para que MuleSoft detecte y te bote un error. Obviamente, cuando a veces
A veces nosotros pensamos que es un cambio simple, lo modificamos y lo pasamos, lo desplegamos, y a veces desplegar el flow hub, por ejemplo, se toma a veces 5 o 10 minutos y se prueba. Y a veces cuando la lógica que se mete acá en el data wave más grande es un poco más complicado detectar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ese es el tema, o sea, cuando una vez que se modifica acá, o sea, se tiene modificaciones y no es algo detectable por eso, y lo desplegamos, a veces ahí es donde se complica el trabajo. Pero ¿qué pasa si tuviéramos un unit? Un unit, antes de desplegarlo, lo corremos y todo sale ok, perfecto, se procede a desplegar. Si no, igual nos ayudaría a detectar algo más rápido. Miren, vamos a hacer, esta es la novedad, o sea, esta es la novedad que viene básicamente en el tema de la versión del Anypoint 7.5. Esto, o sea, todos conocemos esto, ¿no? Create Lantes desde este flujo. Vamos a crear este flujo. Pero ahora la novedad que viene de la 7.5 es el récord, o sea, básicamente yo lo único que tengo que hacer, pero vamos a ponerlo acá, para que ustedes lo vean. Esperamos. Ahí dice récord. Récord minutes. Récord. Bueno, va a grabar lo que voy a hacer ahorita. Ya está grabando. Voy a probar mi caso de éxito, ¿no? Lo envío. Me respondió. Genial. Ya me terminó de... ahora voy a configurar el récord. Por ejemplo, ese en mi caso voy a crear mi flujo, mi unit exitoso. Y aquí es donde empiezo a evaluar. Por ejemplo, el logger no voy a hacer nada. En el input, ese es usualmente yo lo que hago, siempre le pongo el transform message, le pongo el spy. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo a veces, donde los data wave, que son un poquito más complejos, es donde ahí meto el tema del spy. Porque es donde a veces más se modifica. Ahí es donde yo meto el spy. ¿Qué es lo que hace el spy? Está leyendo lo que le estoy enviando y lo que debería salir. Porque está grabando con la data que estoy enviando. ¿Ok? Eso es lo que me hace el spy. Ya le puse spy. En el select, bueno, yo automáticamente cuando vea select, invocación a servicios, le pongo un mod. ¿Qué es lo que hace el mod? Es que ya tiene grabado lo que le va a retornar la base de datos. Esa es la base de datos, ese es el query, es este componente de acá. Ya, con esto voy a moquear. Ok, ya, miren, hemos visto dos componentes ahorita. El spy, que explicamos en la PPT. Estamos viendo ahora el otro componente, que es el mock, que voy a dar una respuesta automática. O sea, no voy a llamar en realidad a la base de datos, voy a moquear. En el logger tampoco no hago nada, acá no hago nada. Aquí tengo otro transform message. Igual, yo le pongo un spy. Le pongo el spy cuando es más lógica. En este caso, como es simple, no le pondría, pero aún así, a modo de ejemplo para que me entiendan bien. ¿Entiendan la idea? Este es el input, la calificación, el nombre, pero aquí está en inglés, quiere servicio. Y acá simplemente el modo. Ya sé lo que me va a retornar este servicio, porque vamos a poner servicio en la parte del servicio de éxito. Y aquí está el tema de salida, ¿no? También se le pone un spy. Y ya terminamos básicamente para crear nuestro unit. Le damos clic acá y me va a crear todo esto. Este era nuestro objetivo. ¿Se dan cuenta? Este era el behavior, el comportamiento. Aquí se ponen los mocks, se ponen los spies. En el execution, aquí ponemos el flujo al que vamos a ejecutar. Aquí